Es un derechohabiente cuya naturaleza laboral es de agricultor y por ende distinta a la de un trabajador asalariado. Situación que origina que sus ingresos provengan de utilidades que anualmente pudieran modificarse. Como ustedes saben, la cosecha va cambiando dependiendo de la etapa del año en la que nos encontremos y es por eso que estas personas tienen una modalidad de contratación especial. Pero bueno, la siguiente pregunta, por favor, va a ser para la sede de Siglo XXI de Ciudad de México. Sería, además del interrogatorio directo, ¿cómo podemos identificar que se trata de un trabajador cañero con derecho a las prestaciones del régimen obligatorio? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Ahí se escucha? Sí, sí se escucha, muchas gracias. Bueno, ¿se escucha? ¿Sí se escucha? Vale. Ah, pues puede ser por la modalidad en la que estén asegurados también. Súper. ¿Sabemos cuáles son la modalidad que tenemos principalmente en cañeros? La modalidad 43, creo que es, en la que están asegurados los trabajadores cañeros y del campo. Fíjate que ahí mencionas una situación muy importante. Tenemos diferentes tipos de trabajadores. Están los cañeros, están los trabajadores agricultores, están los que se dedican al cultivo de tabaco. Para la situación de cañeros son las modalidades 14, 30 y en algunos tenemos la modalidad 10 también. Entonces, es importante que cuando nosotros valoremos a un paciente en alguno de estos supuestos, pues consideremos la modalidad con la que se encuentra registrado. Muchas gracias. Y por última pregunta, vamos a preguntarle a, muchas gracias, siglo XXI, vamos a preguntarle a Villacuapa, además del interrogatorio directo, ¿qué acciones se pueden realizar para modificar, perdón, para motivar, identificar el tipo de actividades específicas del puesto? Les repito la pregunta porque creo que se escuchó mal. Además del interrogatorio directo, ¿qué acciones se pueden realizar para motivar, identificar el tipo de actividades específicas del puesto? Es decir, ¿cómo podemos saber si el trabajador es un trabajador del campo o es un administrador de la tierra? Villacuapa, ¿sí los tenemos? Ah, sí, residentes HGZ 32. Por las labores propias de la actividad que viene en el procedimiento. Sí, pero nosotros cómo podemos, o sea, le podemos preguntar al paciente, ¿es correcto? Pero ¿qué elementos tenemos para que podamos registrarlos dentro del expediente y del dictamen de invalidez correspondiente? Por el SINDO. ¿Cinco? Por la modalidad de registro es una de ellas, ¿es correcto? Dame un segundito. Em, Tenemos tres formas como podemos hacerlo. Una es a través de trabajo social. Podemos enviar a trabajo social a que realice un estudio social médico con enfoque laboral. En este estudio, pues nos dice cuáles son las actividades que realiza la persona. Anteriormente lo hacían también los ingenieros. El año pasado se liberó un oficio en el cual los ingenieros ya no realizan esta actividad, pero sí podemos seguirnos apoyando de las actividades que realizan trabajo social. Por ahí lo que sí es importante es que se acerquen con la trabajadora social a la que se lo van a solicitar para que puedan comentarle qué es lo que están pensando o qué es lo que quieren que haga. La otra, como refieren, es la modalidad de registro y la última que considera el procedimiento es que también el médico puede acudir a valorarlo en caso de que tenga duda. Muchas gracias y por favor quisiera pedirle a la sede presentadora que ponga su presentación, por favor.
Quiero agradecerle a la doctora Betty Pizaña por su apoyo para poder presentar este caso. Em, Quiero comentarles que no hicimos muchas modificaciones sobre el caso para que pudiéramos sacarle el máximo provecho. Y bueno, tenemos 3 preguntas que queremos hacerle a la doctora Ilse, que es la doctora que nos va a presentar el caso el día de hoy. Esto con la finalidad de que todos tengamos el mismo contexto. Doctora Ilse, ¿nos puede escuchar? Sí, buenos días. Buenos días, doctora. Muchas gracias. Antes de que empecemos, quisiéramos preguntarle, para la revisión de este caso, ¿usted revisó al paciente? ¿Tuvo acceso al expediente del mismo y usted realizó la cédula del mismo? No, realmente es un caso que ya presentaba el servicio. Es un caso interesante realmente y fue por eso que me lo asignaron a mí, pero realmente yo ver al paciente no tuve la oportunidad. Muchas gracias, doctora. Nos va a dar mucha visión con relación a la forma de cómo lo valoró y cómo lo abordó. Ok, Muchas gracias, doctora, y pues adelante, por favor, con su presentación. sí, muchas gracias. Cámara que es tuyo está. ¿Cómo pudiste conectarte, güey? Pues ya me dejó poner el usuario y contraseña. Bueno, ¿se alcanza a ver la presentación? Sí, ya se ve. Ah, ok. Bueno, primero que nada me presento, mi nombre es Ilse Aguilar, soy médico residente de Medicina del Trabajo de Ciudad Madero, del Hospital General Regional número 6. Em, Antes que nada, pues me gustaría comentarles más o menos geográficamente cómo nos encontramos. Realmente nuestra sede es una sede que se encuentra al sur del estado de Tamaulipas. Por lo tanto, la población que vemos nosotros es población tanto del sur de Tamaulipas, pero también del norte de Veracruz y en algunos casos también personas de San Luis Potosí. En este caso particular, el trabajador que vamos a ver en el caso clínico es un trabajador originario de Pánuco, Veracruz, que es una localidad que se encuentra al norte de Veracruz. Eh, Primero vamos a hablar un poco sobre invalidez en general. No sé si a algunos compañeros les gustaría comentar algo. Vamos a ver definiciones muy generales que todos conocemos. Por ejemplo, no sé, alguna sede que me pueda decir si creen que es lo mismo discapacidad o invalidez. Voy a comentar alguna sede en específico. UMF 61. Bueno, ¿se escucha? UMF 61. Sí se escucha. Ah, ok. Lo que no contestan, doctora. Ah, ok. Muy bien. Yo, UMF 61, nadie quiere participar. un Última segundo. llamada. Yo sí que le quisiera pedir a los residentes que están presentes y a los profesores titulares. Finalmente, miren, estas sesiones se hicieron porque muchas personas se acercaban a comentarnos que tenían dudas respecto a los procesos. Entonces, no tiene ningún sentido que estemos conectados si no va a haber participación. Entonces, sí les pido por favor a los residentes que están conectados y a los profesores titulares el que podamos sacar el máximo beneficio de estas sesiones y que haya participación. Si no, pues vamos a valorar también el hecho de que si vale la pena o no el estarlas realizando o cuáles son las sedes que van a estar participando. Entonces, por favor, aprovechemos que tenemos estos medios para que, a pesar de que estemos en estados diferentes, podamos comunicarnos y les pido a todas y a todos su participación. Muchas gracias. Ok, bueno, vamos a avanzar un poquito más en la exposición para poder terminar en tiempo. Le respondieron por el chat, doctora. Ah, ok. Perdón, es que no alcanzo a ver. Sí. No sé si le puedas leer lo que dice en el chat, por favor. Claro que sí. Dice, discapacidad es un término que determina que una persona tiene deficiencia corporal, limitación para realizar actividades y restricción en la participación social. Indica los aspectos negativos de la interacción del individuo con una condición de salud alterada y sus factores de contexto. Muy bien.
Muy bien. No Esa es la lo mismo, definición. ya que la invalidez es no poder desempeñar un puesto de trabajo con una remuneración igual o mayor al 50% del salario remunerado. Ah, perdón, gracias. Ok, muy bien. Esos son las Hola, definiciones que doctora, vienen en buenos el días. procedimiento para la determinación del estado de invalidez. Buenos días. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Mixly de la sede Puebla y también me gustaría participar. Ok, doctora. Bueno, para mí, discapacidad, pues es una restricción o ausencia de la capacidad realizada por una actividad en el margen de lo que se considera normal para el ser humano. Y pues como tal, pues el compañero ya dio la definición de invalidez y pues tampoco, bueno, discapacidad e invalidez no es lo mismo, porque la invalidez pues se basa más en una situación desventajosa para un individuo a consecuencia de una discapacidad que limita o impida que desempeñe un rol o un trabajo igual al que tenía. Así es. Muy bien, doctora. Bueno, entonces ya con estas dos definiciones podemos ver que realmente no son lo mismo ambos términos. Muchas veces creemos que al utilizarlo de manera indistinta en nuestro lenguaje coloquial significa lo mismo, pero pues ya vimos que realmente tienen significados muy distintos, sobre todo para el ámbito en el que nosotros nos desenvolvemos. Bueno, aquí va otra pregunta. ¿Alguien sabe qué es la CES? Me gustaría preguntar directamente a Florencia Rivera. Florencia Rivera sabe qué es la CES, perdón. Muy bien, veo que en el chat ya contestó alguien. Bueno, Sí, continuaremos con la discusión. comentan que es coordinación de evaluación de salud en el trabajo. Muy bien. Entonces, pues la función de la CES es una coordinación que está conformada por equipos técnicos multidisciplinarios en salud en el trabajo que realizan valoraciones médicas integrales a trabajadores de grupos organizados, bancarios y casos de controversia. Ellos son quienes elaboran los dictámenes de invalidez de los trabajadores bancarios con convenio y aprueban los de grupos organizados, incluyendo los del propio instituto. Y bueno, otra pregunta importante que realmente, pues, probablemente no se vea cotidianamente, pero es importante que nosotros sepamos qué son las empresas convenio. Las empresas convenio son empresas que han celebrado un instrumento jurídico con el IMSS que les permite proporcionar directamente a sus trabajadores las prestaciones en especie y el pago de los subsidios previstos en la Ley del Seguro Social, teniendo derecho al posterior reembolso del instituto en los términos y cuantías determinados por este ordenamiento legal. Bueno, ya que tenemos estas definiciones, ahora sí vamos a pasar a la presentación del caso clínico. Realmente, pues es un caso bastante interesante y pues me gustaría oír posteriormente la opinión de los demás. Los datos del trabajador: es un paciente masculino de 46 años de edad, casado, escolaridad primaria trunca, es de Pánuco, Veracruz. Actualmente, o más bien en el momento en el que llegó al servicio de salud en el trabajo, se encontraba incapacitado, acumulando 126 días, y la fecha de último día subsidiado fue el día 30 de agosto del 2023. La razón social, pues es una empresa que son productores de caña de azúcar. El registro patronal está también censurado. El domicilio de la empresa es en Pánuco, Veracruz. El puesto de trabajo del asegurado es productor cañero con una antigüedad de 16 años, desarrollando ese trabajo en ese mismo puesto por esos mismos 16 años. Vamos a ver un poco sobre sus antecedentes laborales, el perfil del puesto. Él inició su vida laboral a los 15 años. Su primer trabajo fue trabajador en la parcela familiar, sin horario fijo, sin día de descanso, y realizaba la limpieza de la maleza con machete, pizca de maíz, frijol, tomate, caña de azúcar,
riego de las parcelas, encauzando el agua entre los surcos, aplicación de fertilizantes, herbicidas, utilizando una bomba tipo mochila de 20 litros para esparcir el fertilizante. Estuvo expuesto a agentes físicos como temperaturas elevadas, químicos por el uso de los fertilizantes, factores ergonómicos como bipedestación prolongada, movimientos repetitivos y levantamiento manual de cargas. Su segundo puesto de trabajo fue en una maquiladora por un periodo de 2 años, en un horario de 7 a 23 horas, sin día de descanso. Su puesto era de operador y las actividades que realizaba eran la limpieza de piezas de oro, para lo cual requería de permanecer en sedestación prolongada frente a una mesa, la cual contaba con un cristal de protección. Pulía las piezas con un cepillo, una goma para retirar las rebabas del material, utilizando como equipo de protección personal lentes, y en ese puesto estuvo expuesto a movimientos repetitivos y sedestación prolongada. Ahora vamos a ver el perfil del puesto actual. Él es productor cañero, ha realizado esta actividad por 16 años, sin horario fijo, sin día de descanso. Las actividades que realizaba, las que él comenta, era administrador de parcela de 2 hectáreas. Refiere que a su vez administraba la parcela de su madre, que consta de 3.5 hectáreas. Las principales actividades que desarrollaba eran contratar a tractoristas para que preparara la tierra para la siembra, contratar peones para que realizaran las actividades del campo y el pago de la nómina a jornaleros. ¿Ok? Hasta ahorita pues es muy importante este perfil de puesto, porque realmente es lo que nos va a dar pauta para saber si el trabajador está apto o no para desarrollar un trabajo. Dentro de los antecedentes personales, tenemos que es un paciente joven que niega antecedentes heredofamiliares de importancia, antecedentes crónico-degenerativos, alergias. Tiene un antecedente muy importante de una caída de 8 metros de altura hace 25 años. En esa caída presentó una fractura vertebral de L1, con lo que se requirió que le fijaran de manera posterior los niveles desde T11 hasta L3. Evolucionó con dependencia a silla de ruedas y vejiga e intestinos neurogénicos. Él estuvo, pues, esos 25 años en silla de ruedas. En 2017 acudió con su médico familiar, quien lo mandó con traumatólogo, el cual lo reenvió a terapia física en el 2017. Le dieron 30 sesiones, pero realmente el paciente no logró mejoría para la bipedestación y la marcha. Tenemos otro antecedente de importancia. En octubre del 2019 tuvo una fractura del fémur izquierdo subtrocantérica al caer de su silla de ruedas sin relación al trabajo, y requirió reducción abierta y fijación interna con un tornillo deslizante. Y el padecimiento actual, la patología por la que ha estado incapacitado estos 126 días, es que en diciembre del 2022 sufre de nuevo una caída de la silla de ruedas sin relación a su trabajo. Le ocasionó una fractura supracondilia multifragmentada de fémur izquierdo, ameritó colocación de placa y clavo intramedular. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, algo que le gustaría saber? Muy bien, vamos a continuar. El motivo de envío, la nota de envío de traumatología que nos envió el 25 de abril fue paciente masculino de 46 años, postoperado de fractura de cadera izquierda y fractura supracondilia de fémur multifragmentada izquierda de 4 meses de evolución. A la exploración física se observa con fuerza 3 de 5 en escala de Daniels, tolera movilidad de cadera y rodilla con limitación. No inestabilidad. Se egresa por máximo beneficio, paciente que amerita continuar su trámite de pensión por invalidez. Entonces, bueno, realmente fue la nota con la que llegó al servicio de salud en el trabajo.
por parte de traumatología. Al llegar con nosotros el paciente, interrogarlo, él comenta que presenta todavía dolor en la cadera izquierda, sobre todo si permanece mucho tiempo en sedestación, es decir, en su silla de ruedas, por lo que ocasionalmente requería que lo trasladaran a su cama para descansar un poco. Ese dolor pues cedía al cambiar la posición o a la ingesta de paracetamol. También pues desde hace 25 años que sufrió el traumatismo con lesión en L1, requirió de uso de sonda Foley, el cual le hacían el recambio cada 2 semanas en su UMF. Presentaba también edema ocasional de piernas, sobre todo lo refería cuando estaba mucho tiempo en sedestación por la posición de las piernas y pues el cual disminuía al permanecer acostado y elevar las piernas. Pero realmente es una persona que por el tiempo que llevaba en esta situación de silla de ruedas, era independiente para realizar sus traslados de su silla a su cama y para todas sus actividades de la vida diaria. Incluso realizaba algunas actividades domésticas como cocinar. ¿Hasta ahorita alguna pregunta? ¿Alguien que quiera agregar algo? No, Muy bien, doctora, todo claro, gracias. gracias. Continuemos, vamos a continuar con la exploración física. Es un paciente de 73 kilogramos de peso, de talla 1,74 metros, un índice de masa corporal de 24,17. Sus signos vitales están dentro de los límites normales. Eh, Fenotípicamente es un paciente con edad aparente igual a la cronológica, consciente, tranquilo, postrado en silla de ruedas, autoimpulsado, es decir, no acudió con familiar, incluso él llegó por sus propios medios, con posición libremente escogida y al interrogatorio estaba un poco aprensivo. De hecho, bueno, como ya saben, no lo interrogué yo directamente, pero las personas que lo interrogaron comentan que realmente era muy renuente al interrogatorio y tenía una actitud un tanto difícil. Dentro del aparato cardiopulmonar se encuentra sin compromiso la columna dorsolumbar, los arcos de movilidad no eran valorables, tenía sensibilidad conservada y aparte tenía la presencia de la cicatriz quirúrgica por la instrumentación que le hicieron en la columna. Las extremidades superiores estaban íntegras y funcionales, realmente pues era con lo que él se desenvolvía en su vida cotidiana, entonces la verdad estaban sin compromiso. Y las extremidades inferiores, la izquierda tenía arcos de movilidad pasivos de rodilla, flexión de 122 grados, extensión de -30, tenía pie, desviación en equinovaro, no reducible pasivamente, espasticidad en una cruz, hipotrófico comparado con el miembro contralateral. Tenía fuerza muscular en escala de Daniels 2/5 y además tenía las cicatrices quirúrgicas en cara lateral de cadera y en cara lateral de muslo y rodilla. Esto por la instrumentación en los 2 eventos traumáticos que tuvo en región de fémur. En las extremidades derechas se observa pie péndulo, el resto de las articulaciones tenían arcos de movilidad activos y pasivos completos, los reflejos de estiramiento muscular, el patelar y el aquileo derechos estaban aumentados, el resto estaban normales, en espasticidad de una cruz, la fuerza muscular en escala de Daniels estaba en 3/5. Y bilateralmente se observaba la sensibilidad disminuida a nivel de L2, tenía reflejo patológico de Babinski positivo. ¿Hasta ahorita alguien desea preguntar algo? Y bueno, podemos ver que realmente la mayor parte de esta exploración nos da indicios de una lesión de motoneurona superior. Realmente, el pie péndulo, la espasticidad, la desviación del pie en equinovaro, pues son muy característicos de estas lesiones, sobre todo cuando ya son crónicas, nos llegan a presentar este tipo de
deformidades. Muy bien, aquí vamos a observar las radiografías que se encuentran en el sistema. La primera imagen es una radiografía lateral del muslo izquierdo con fecha del 21 de diciembre del 2022, que fue el último evento traumático que tuvo, en la que, bueno, no está muy bien la toma de la radiografía, pero se alcanza a ver que tiene múltiples fragmentos esta fractura. En la otra imagen es una radiografía anteroposterior de la diáfisis del fémur izquierdo. Esta es con la fecha en la que se hizo el envío de traumatología, en la cual se observa la fractura ya consolidada y presenta pues el material de osteosíntesis que utilizaron para corregir esta fractura. Tenemos aquí radiografía anteroposterior de pelvis. Esta es con fecha del 21 de diciembre del 2022, en la cual en ambas radiografías pues se observa el material de la prótesis que le pusieron, el tornillo, eh, que pues realmente ya se ve en un buen sitio, no se ve aflojamiento y pues es una fractura que ya consolidó desde hace bastante tiempo al momento de tomar la radiografía. Y aquí podemos ver otra toma del material de osteosíntesis. Ay, perdón. Y finalmente tenemos una radiografía anteroposterior de columna dorsolumbar con fecha del 21 de diciembre del 2022, en la cual se observa la fijación que se le hizo posterior a la fractura de L1. Y pues esta realmente tiene más de 25 años que tiene el material. También se observa el material en sitio, no se ve aflojamiento, no se ve alguna anormalidad. Y bueno, finalmente, los diagnósticos con los que se manejó al paciente fueron secuelas de fractura del fémur a nivel supracondilio, más fractura antigua de cabeza femoral. Este tiene un código del CIE-10 de T93.1. También el paciente quedó con rigidez articular de rodilla izquierda y presenta secuelas de fractura vertebral de L1. Los tres diagnósticos son traumáticos. Y bueno, el diagnóstico anatomofuncional en los tres casos son trastornos musculoesqueléticos. eh, en todas los eventos traumáticos se requirió de instrumentación, pero algo importante es que todas estas lesiones, a pesar de las secuelas que quedaron como el dolor, la rigidez de rodilla, el dolor a las posturas prolongadas, eh, todas esas no limitan a realizar su actividad laboral acostumbrada por los últimos 16 años. Es decir, el paciente se encontraba en silla de ruedas previo a que empezara a desempeñar este trabajo. Realmente todas las secuelas que tuvo de los traumatismos posteriores, em, se podría decir que lo que aumentaron fue la rigidez de la rodilla, pero realmente no era funcional, ya que él no podía realizar ni la bipedestación, ni la sedestación, ni caminar, básicamente. ¿Hasta ahorita alguien tiene algún comentario? A ver, voy a Este, preguntar directamente a perdón, Silvia. doctora, Sí, me podría, quisiera aclarar nada más una cosita que estaba también viendo en la historia clínica que nos hicieron favor de enviar. En la ok. parte de la descripción de su puesto de trabajo, él nada más administraba, o sea, no realizaba como recorridos ni nada por el estilo en las plantaciones en las que él observaba,
cómo era como tal esa parte laboral. Es lo que no logro entender al 100%, doctora, perdón. Ah, ok. Bueno, lo que refiere el paciente es que él se dedicaba solamente a la administración de la tierra. Realmente él dedicarse al cultivo de la tierra no lo hacía. Comenta que en algunas ocasiones eh, vigilaba a los trabajadores, pero desde su caseta de trabajo, Ok, a lo lejos veía cómo trabajaban los peones, pero realmente hacer recorridos sobre, o sea, sobre las parcelas, él no podía hacerlo por su situación de estar postrado en la silla de ruedas. Entonces, básicamente sus actividades se limitaban a la supervisión a distancia en algunas ocasiones ujú, y en mantener a la situación administrativa. Es que estoy leyendo algunos ok, mensajes. Sí, tenemos una pregunta, doctora, en el chat que Ajá. dice, gracias. buenos días. Me llama la atención que en un corto periodo de tiempo tuvo caídas de su silla de ruedas. ¿Modificó algo de su rutina diaria? Lo que comenta el paciente, bueno, lo que me comentan quienes interrogaron al paciente, es que el trabajador refiere que solamente el dolor, o sea, la presencia del dolor, el cual no tenía previo a las dos caídas, es lo que se aunó, pero él ya estaba bastante adecuado o acostumbrado a realizar las actividades que realizaba comúnmente en su domicilio, es decir, él seguía preparándose sus alimentos, trasladándose en su domicilio de un lugar a otro. Este, Él pues se bañaba solo, acudía al baño solo. Realmente ya era una persona adaptada a la condición de estar en silla de ruedas. Tenemos de la sede de Sonora. Por favor, adelante. Ah, ajá, dígame, Sí, Hermosillo. buenos días. Soy Enrique Topete, residente de la sede de Hermosillo. Mi pregunta va enfocada a que este paciente pues estaba prácticamente en un reposo prolongado, ¿no? Y pues esto, al final de cuentas, sabemos que deteriora las capacidades funcionales, principalmente físicas, cognitivas y sociales. Es evidente, la falta de capacidades funcionales físicas, pero aquí me llama la atención que en la confrontación de perfil de puesto, los requerimientos que más demandan son las funciones mentales superiores. En este caso, le realizaron algún mini mental o algún estudio que evaluara las condiciones mentales para poder desempeñar su puesto de trabajo, porque al final de cuentas, las físicas, es evidente que el paciente pues estaba en una silla de ruedas y no realizaba actividades físicas en su puesto de trabajo, sino simplemente cuestiones administrativas. Y hacia ese punto es enfocada mi pregunta. Ah, ok, doctor, muy buena pregunta. Realmente no le hicieron un estudio sobre su situación eh, emocional o mental. Eh, Se enfocó más que nada este estudio en lo anatomofuncional, en lo motriz. Sí, usted, como lo menciona, es algo muy importante y creo que sí sería relevante que se hubiera realizado ese estudio, porque pues incluso desde el principio el paciente al llegar con una actitud un poco renuente, pues ahí nos podría indicar que probablemente su deficiencia podría estar encaminada en algo mental. Es muy interesante lo que usted comenta, pero realmente para este estudio no se realizó. Sí, Gracias. puedo participar. Sí, Sí, un gracias. segundito, por favor. Si puede levantar su mano, estaría súper. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta en el chat, doctora. Dice, buenos días. ¿Se encontraba en régimen obligatorio cuando se cayó hace 25 años? No, no se encontraba en régimen obligatorio. De hecho, el régimen obligatorio lo inició hasta que empezó en el trabajo, en el segundo trabajo en el que estaba en la maquila, que fue de hecho 2 años previos a que empezara como trabajador cañero. Es decir, tendría como 18 años que empezó con el régimen obligatorio. Antes de ello, pues se encontraba sin seguridad social.
Dice, otra cosa que llama la atención es que tiene una caída desde su silla de ruedas, produjo las fracturas. ¿Tiene algún padecimiento relacionado con hipocalcemia? No, realmente todos los laboratorios, los paraclínicos, salieron normales, los electrolitos salieron normales, metabólicamente el paciente estaba bien. Por ese lado, pues tampoco se encontró ningún, ninguna deficiencia. Como tal, pues podría, a lo mejor por el tiempo que ha estado postrado, puede presentar una descalcificación en los miembros inferiores. Recordemos que la actividad física, la actividad muscular, propicia que los huesos se mantengan calcificados, tengan una buena calcificación y pues este paciente realmente ya no usaba sus miembros pélvicos desde mucho tiempo antes. Ok, doctor Omar Edmundo López. Sí, buenos días de la sede de Puebla. Es nada más era para comentar también lo del que concuerdo con el compañero de Sonora, por respecto a la limitación sustancial que tiene para conservar su empleo, por la deficiencia física que ya estaba, pero que se ha incrementado a través de estas fracturas. Y también tiene ahí alguna alteración, pues ya cognitiva que empieza a causarle, si es que ya esta es una persona muy aprensiva. Y pues con todo esto, pues ya tiene una alteración social y una alteración en su entorno. Respecto a lo de cuándo fue asegurado, yo no incluiría lo de las fracturas vertebrales porque fue previo a su aseguramiento. Yo nada más dejaría lo de las fracturas de fémur. Simple, es mi comentario. Gracias. Ok, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta en el chat que dice, ¿tiene densitometría? No, no tiene densitometría ósea. Ok, doctora, muchas gracias. ¿Va a presentarnos la cédula después o no la Lo tenemos? que comentaba es que no se tuvo la atención de descargarla, de tener la cédula. Realmente la buscamos en el sistema y ya no la localizamos. No, no se encontraba en el expediente físico tampoco del paciente. Entonces, sí no fue posible recuperar la cédula. Ok, esta parte sería muy importante porque pues la Sí. cédula es la forma objetiva como nosotros evaluamos la discapacidad. O sea, definitivamente el criterio médico va antes, pero sí debemos de contar con la cédula en los casos que presentemos, por favor. Sí, ok. ¿Va a continuar más? Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿se llevó a cabo algún estudio sociolaboral o visita al puesto de trabajo? Es a lo que vamos a ver un poquito más adelante. No, bueno, de primera instancia no se realizó, pero bueno, vamos a ver adelante cuál es el motivo o la justificación de por qué no se realizó. Todavía vamos a hablar cosas más puntuales sobre los productores cañeros, entonces, si gustan, pues continuamos con la presentación, si no es que hay otra duda. Bueno, vamos a continuar. Perdón, ok, muchas gracias. Ok, vamos a continuar. Bueno, el porcentaje de pérdida de capacidad para el trabajo que se le dio en la CES fue del 25% y ellos concluyeron que no presentaba un estado de invalidez de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley del Seguro Social vigente. Esa fue la conclusión de la CES. Y bueno, vamos a puntualizar algunas cosas sobre los criterios para la determinación del estado de invalidez. En este caso, la invalidez Doctora, en productores de caña. Dígame, doctor. si quiere, antes de que platiquemos un poco de los criterios para la determinación, Sí, dígame. me gustaría preguntarle, por favor, a la sede de Nuevo León, si estamos por ahí, em, ¿ustedes cómo hubieran manejado el caso? ¿Están de acuerdo? Es decir, ¿están de acuerdo con la forma como se valoró el caso? Estamos de acuerdo. ¿Están de acuerdo?
debido a que el estado invalidante reclamaban, sí estaba desde antes, o sea, podía desempeñar el puesto para el cual fue contratado, las actividades, aunque deja así de manera muy ambigua cuáles eran las actividades en sí que realizaba, pero aún así podemos concluir que las podía seguir desempeñando. ¿Están de acuerdo con la valoración que se le dio? Digo, no viene la cédula, pero ¿les parece congruente el porcentaje que que se le está asignando al paciente del 25% de pérdida en la situación actual en la que se encuentra? No, probablemente sí habría subido un poco más, Ujú. Ok. pero sí, pues necesitaríamos aplicar la cédula para ver cuál sería el valor. Ajá, porque tenemos los diagnósticos de la lesión de columna. Tiene una lesión en intestinos, ¿no? Es decir, ¿Podemos regresar a esa parte? Tenía celular. Muchas gracias. Por el antecedente de la vejiga y lo del Exacto, tenemos la vejiga neurogénica, tenemos la fractura que está a nivel de fémur, que es una pseudoartrosis, y pues todo eso consideran que sí nos da 25%. No. Yo sé, y con la descripción que se hace del puesto. Yo creo que como comentó mi compañera también, pues nos habría encantado que estuviera la cédula presente para ver primero qué diagnósticos se pusieron, cómo se tomaron de acuerdo al porcentaje de discapacidad en el baremo, y los rubros que se le dieron en la cédula, o sea, qué tanto le impactaban estos diagnósticos para la discapacidad en el puesto de trabajo. No creo que tampoco nos haya dado un 25%, tal vez nos hubiera dado un poquito más alto, quizá no hubiera alcanzado la invalidez, pero hubiera dado un poquito más alto. Ok, muchas gracias, Nuevo León. Doctora de Sonora. Hola, ¿Está? buenos días, disculpe. Buenos días. Era un comentario similar al del compañero de Nuevo León, que creemos que no queda así tan claro la confrontación de perfiles, o sea, cómo se realizó, cuál es la actividad específica que hace en su puesto y qué capacidad tiene para realizarla de acuerdo con los diagnósticos que presenta, sobre todo con respecto a las capacidades mentales superiores y a la movilidad, qué tanto se tiene que movilizar para desempeñar su puesto. Entonces, probablemente ya siendo más específicos en cada una de las actividades y como comenta el compañero, viendo qué baremos se utilizaron, consideramos así de manera general que probablemente pudiera haber subido el porcentaje. Muchas gracias. Siglo XXI R3, les pido por favor si pueden comentarnos un poco más de lo que nos están poniendo en el chat. Si se puede con su micrófono estaría mejor. Muchas gracias. Y bueno, ahí se escucha. Sí, gracias. Pues creemos que no hay que perder de vista, como muy bien empezó la conferencia el día de hoy, la diferencia entre una discapacidad y una invalidez. Si bien, como menciona, el porcentaje, si estamos de acuerdo, pues no estaremos de acuerdo porque efectivamente el paciente es discapacitado con todos estos diagnósticos, pues sí tiene una deficiencia corporal más que el 25%, pero al compararlo con su puesto de trabajo, pues no es inválido para realizar las actividades que previamente ya hacía. Muchas gracias. Veo que volvieron a levantar la mano Nuevo León. Adelante, por favor. Sí, gracias. Es una pregunta algo hipotética, tal vez regresando al tema anterior de la cédula. Dejando de lado que ya vimos el resultado de la cédula por la CEST, si hubiera sido o alcanzado el porcentaje para la invalidez, ¿qué fecha de inicio de pensión le hubiéramos dejado? O sea, o la fecha de la invalidez, ¿qué fecha hubiera sido? Porque, claro, ya comentamos que los accidentes
de las fracturas del fémur, tanto la epifisiaria como la proximal y la distal, fueron no profesionales, o sea, no fueron en el trabajo, fueron en su casa. Entonces, ¿qué fecha tentativa se hubiera dejado para el inicio del estado de invalidez? No sé, ahí me queda una duda. Ahí mencionas algo muy importante y que de pronto ocasiona algunas serie de confusiones. Me gustaría que eso lo abordáramos un poco más adelante. Por ahora lo que señala el procedimiento es que en este caso este paciente tuvo incapacidad. Entonces la fecha de cuando tenemos que iniciar el dictamen pues es cuando terminó la última incapacidad que se le otorgó. Pero ahí hay un tema que quiero que veamos, pero quiero que terminemos con el caso para que podamos cerrar con esa parte, si están de acuerdo. Veo también nuevamente Sonora, por favor, adelante. Hola, buenos días. Compañeros, con todo respeto, ¿no? Para los del siglo XXI. Estamos comentando aquí sobre el caso. Espérense que es desde ya no se oiga el otro ruido. No estamos de acuerdo en que el paciente se dictamine con un estado de no invalidez, puesto que nos faltan varios datos, ¿no? Como por ejemplo saber cómo están las funciones mentales del paciente, también ver la cédula, el perfil de puesto, todo eso para ver que el paciente pues realmente no es inválido, ¿no? Ese 25% que están mencionando nos parece pues un poco bajito, ¿no? Entonces, faltan varios detalles para concluir que el paciente no es inválido. Muchas gracias, Sonora. Sugeriría, por favor, doctora, que continúe con la presentación y al final daríamos un cierre de la misma. Muchas gracias. Sí, de hecho, como que todavía más adelante hay unos puntos con los que se podrían aclarar algunas dudas que ya comentaron los compañeros. Bueno, vamos a ver los criterios para la determinación del estado de invalidez en productores de caña. Sobre todo, pues son algunos conceptos que vienen también en el procedimiento para la determinación del estado de invalidez. Por ejemplo, los grupos organizados, que son un conjunto de trabajadores de empresas que debido a su complejidad de sus actividades y o características legales en materia laboral, tienen acuerdo con las autoridades del IMSS de manera local, regional o nacional para que a través de su representación empresarial y o sindical se atiendan oportunamente los casos de los trabajadores que solicitan o requieren determinación de un probable estado de invalidez acorde a lo establecido en la Ley del Seguro Social y sus reglamentos. Tenemos que el IMSS tiene distintos convenios con la Unión de Cañeros de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales y de la Confederación Nacional Campesina, en los cuales se puntualizan diferentes situaciones, sobre todo la definición del productor de caña, que se menciona en dicho convenio, que son personas físicas dedicadas al cultivo de caña de azúcar, siempre que tal actividad no la realicen como consecuencia de una actividad laboral, sean o no miembros de una sociedad, que hayan celebrado con el ingenio contrato de compraventa, suministro de caña de azúcar, habilitación o avío, o cualquier otro que tenga por objeto proveer de caña de azúcar a los ingenios o que les hayan entregado dicha caña de la zafra. Otra definición tiene que los productores de caña son las personas físicas dedicadas al cultivo de la caña de azúcar que sean miembros de una sociedad legalmente constituida, cuyo objeto social sea el cultivo de la caña de azúcar y que tengan celebrado alguno de los contratos señalados en el inciso anterior o que hayan suministrado caña de azúcar al ingenio en la zafra mencionada. El esquema de aseguramiento a los que tienen derecho estos trabajadores son a riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, que es en el que estamos hablando ahorita, de retiro, cesantía en edad avanzada y de vejez. La Prosecretaría General del Instituto expidió un oficio, el oficio 131-637, con fecha del 3 de diciembre de 1981. Es una respuesta a las solicitudes que se hizo por parte de ejidatarios pequeños propietarios y productores de caña de azúcar, en las que
por las peticiones que ellos hacían, se les dio las siguientes consideraciones, principalmente que pues no solamente los asalariados tienen derecho a los subsidios, es decir, las personas que reciben un sueldo por una relación obrero-patronal, sino también el trabajador del campo, que como ya mencionó el doctor Emanuel al principio de la ponencia, los trabajadores del campo, los productores de caña, no dependen de un sueldo fijo, sino de las cosechas. El trabajo de los productores de caña y de los poseedores de la tierra pueden aplicarse directa o indirectamente a hacer que la tierra produzca, es decir, puede ser tanto trabajo físico como el trabajo administrativo, y en ambos casos se consideran trabajadores cañeros. Otro acuerdo, el acuerdo 100/82, con fecha del 20 de enero de 1982, estableció que no solamente se recoge el concepto de trabajo tradicional subordinado que regula la Ley Federal del Trabajo, sino el trabajo que se desarrolla en forma independiente a la relación laboral, es decir, los trabajadores cañeros, que realmente muchos no tienen un patrón en específico, sino que ellos mismos son quienes trabajan sus propias tierras. Y que no solamente tiene derecho a recibir pensión de invalidez aquel que de forma directa hace producir la tierra con su actividad física, sino también el que la hace producir en forma indirecta realizando labores de administración, dirección o gerencia, que podríamos considerar que el paciente, el trabajador de nuestro caso clínico, corresponde a este segundo ámbito laboral de productores cañeros. Pero tenemos unos criterios muy importantes que tenemos que tomar en cuenta sobre los productores de caña. Cuando su actividad única sea la de administrar y rentar la tierra, los servicios de salud en el trabajo deberán sustentar que el asegurado tiene 75% o más de invalidez, es decir, que su estado de salud impide desempeñar las actividades de la vida diaria, así como cualquier tipo de trabajo, y que requiere que ineludiblemente lo asista otra persona. Es decir, para los productores de caña que solamente se encargan de administrar y rentar la tierra, es mucho más estricto la capacidad o la pérdida del trabajo que ellos presentan, porque pues tendría que ser mayor al 75% su estado de invalidez. Bueno, aquí se aclararía una duda, sobre todo que mencionan varios, que realmente es un paciente que en una situación normal podríamos considerar que es un paciente que sí tiene una invalidez, pero en el caso de los trabajadores cañeros tiene que ser aún más estricto si es de los que se encargan de la administración y la renta de la tierra. Y tenemos otro punto muy importante, que es que cuando además de la administración y renta de la tierra realizan actividades de cultivo de la tierra, es decir, que específicamente el trabajador refiera que él también trabaja la tierra cultivándola, y que su enfermedad les imposibilita para realizar esta actividad, el personal de los servicios de salud, aquí pues en el manual de procedimientos todavía menciona a los especialistas en seguridad, pero pues ya sabemos que son las trabajadoras sociales quienes realizan este estudio, deberán realizar la visita al lugar donde la persona asegurada trabaja para corroborar las labores que desempeña. Bueno, creo que aquí se resolvieron unas cuantas dudas que había todavía por parte de los compañeros. ¿Algún, alguna participación que quieran tener, algo que quieran agregar? Doctora, muchas gracias por su presentación. Quisiera preguntarle a la doctora Ana Laura o al doctor Jesús si hay algo más que agregar. Por ahí vi que el doctor Jesús ya hizo algunas preguntas. Ellos son también integrantes del área de invalidez. Entonces, si quisieran comentar algo más, adelante. Y si no, para que me permitan, por favor, que les pueda hacer algunos comentarios. Hola, buenos días a todos. Doctora, Buenos días. muchas gracias por su presentación. Soy la doctora Ana Laura. Sí tengo algunas preguntas, si me lo permite, doctor. Primero, ¿nos podría complementar de su presentación del caso clínico? ¿Cuál es el estatus actual de las fracturas de fémur que ha tenido? ¿Cómo están consolidadas? ¿Tienen algún tratamiento pendiente?
No, realmente las fracturas ya están consolidadas. De hecho, fue el motivo por el que el servicio de traumatología lo dio de alta por máximo beneficio y lo envió al servicio de salud en el trabajo. No tenemos manera de saber la, la manera en la que él es o diferenciar la limitación que se generó por la secuela de la fractura en comparación a la que ya tenía por la lesión de la columna. A lo que me refiero es, con las secuelas de fracturas que tienen, no se aumentó el grado de discapacidad. Así es, no se aumentó. Y entonces, tomando en cuenta los antecedentes laborales que nos comenta, ¿se consideró la aplicación del artículo 123? Sí, de hecho sí se podría aplicar, es un excluyente. Recordemos que uno de los excluyentes es que todo estado de invalidez que sea previo al aseguramiento, es la fracción 3 del artículo 123 de la Ley del Seguro Social, es pues básicamente un excluyente para de dictaminar como invalidez. Entonces, pues nosotros también podríamos apoyarnos de este excluyente. ¿Y por qué no se aplicó? Bueno, es que realmente el estado por el que bueno, la patología por la que lo enviaron fue por las fracturas subsecuentes a las que ya estuvieron, las que se llevaron a cabo cuando él ya estaba dentro de su régimen laboral. Yo creo que finalmente, pues, eh, es el motivo de envío y fue como a lo que se le dio más peso. Y precisamente por eso preguntaba si podíamos distinguir si aumentó la discapacidad, ya que si el paciente ya estaba con esa discapacidad cuando entró a trabajar, pues sería la aplicación del artículo 123. ¿No lo consideras así? No, realmente no lo consideramos. Ok. De mi parte sería todo. Muchas gracias, doctora Ana. También del doctor Jesús. Súper, muchas gracias. Pues más que nada yo quiero invitarlos y quiero que hagamos una diferenciación entre los casos en los que tienen un estado previo, es decir, vamos a aplicar el artículo 123, fracción 3, y aquellos que por la situación que tenían, su situación se exacerbó, pues sí, eso es algo que tenemos que identificar y tenemos que preguntarnos, es decir, ¿el paciente realmente podía hacer el trabajo que dice que hace? ¿No? Y eso sería como una parte principal para que nosotros podamos valorar si tenemos que aplicarle o no un artículo 123. En este caso tenemos muchos detalles que están como flojos, por así decirlo, y que eso es parte de nuestra labor como médicos especialistas en medicina del trabajo y ambiental. O sea, tenemos que ser muy claros con esta descripción de los puestos a fin de que yo pueda darme cuenta si realmente las puede realizar o no las podía realizar, o si el problema que tiene ahora esta fractura hizo que empeorara su estado de salud y entonces ahora sí tenga un estado de invalidez. Entonces, es por eso que necesitamos fortalecer de forma muy importante la descripción que nosotros hacemos en nuestros dictámenes. Me llama la atención pues la situación que tiene el paciente, ¿no? Es decir, se cayó de la silla de ruedas, tiene una lesión en L1, tiene sonda Foley, seguramente tiene lesión de esfínteres porque pues a lo mejor no tiene control, ¿no? Y no solamente está afectada, o sea, puede tener mayor afectación, ¿no? Entonces, me llama la atención que la cédula dé un porcentaje tan bajo, considerando todos los diagnósticos que tiene el paciente, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros establezcamos desde un inicio cuáles son los requerimientos del puesto precisos, es decir, por ejemplo, por ahí comentaban que no sabían si tenía que realizar recorridos. Yo la verdad, por lo que comentan, veo muy difícil que este trabajador realmente pudiera hacer estas actividades. Entonces, me llama la atención que dicen que es libre para hacer todas las actividades de la vida diaria y que hace comida, pero pues no se puede ni parar, ¿no? No se puede ni parar, cómo cocina, o sea, dice que se hace alimentos, dice que se puede mover, pero pues tiene una pseudoartrosis, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones son cuestiones que tenemos que fortalecer
a fin de que estas partes no nos queden claras, ¿no? Entonces yo quiero invitarlos a que podamos fortalecer cómo elaboramos los dictámenes de invalidez, a fin de que pues queden bien fundamentados, bien motivados y podamos otorgarle a las personas pues lo que les corresponde. Porque la realidad es que tenemos una responsabilidad muy alta y pues tenemos una responsabilidad de darle a las personas lo que le corresponde. Si no le corresponde, pues adelante, pero si le negamos a alguien algo que sí le corresponde, la verdad es que está muy complicado. Por ahí comentaban de Chiapas y de algunos lugares el porcentaje de deficiencia corporal que otorgan los diagnósticos. Por ejemplo, la deficiencia de la silla de ruedas dice que otorga el 65%. Entonces, es muy importante que todos los diagnósticos los pongamos en la cédula, porque si no los ponemos, tenemos también la percepción del trabajador que siente que no lo valoramos bien. ¿Por qué? Porque no consideramos que tenía diabetes, que tenía hipertensión, que tenía bla, bla, bla. Y la otra, que cuando estos casos llegan a una demanda, pues no se consideraron todos los elementos, pues. Entonces, sí es importante que tomemos todo en consideración. En este caso, no solamente sería la fractura lo que tendríamos que considerar, sino el estado completo de cómo está el paciente. Entonces, no sé si haya alguna duda o pregunta más, ya nos pasamos del tiempo, pero podemos contestar una o dos preguntas más en caso de que así lo consideren. Pues bueno, si no hay más preguntas, quiero... Sí, Doctor, yo tengo, buenas tardes, yo tengo una duda en relación al perfil de puesto de trabajo. En el procedimiento de estado de invalidez para los productores cañeros, menciona que los supervisores deben de hacer ciertas actividades, como el recorrer la parcela por lo menos una vez al día, los supervisores y los vigilantes por lo menos dos veces por semana. Entonces aquí en este perfil de puesto de trabajo me quedo corta porque pues obviamente este trabajador no podía hacer estos recorridos por el terreno defectuoso del área donde se desempeña. Ahora, ¿entraría realmente como un vigilante o como un supervisor? Esa es mi duda. es que, bueno, para aplicarle el 75 tiene que ser administrador de la tierra. Si no, pues entraría en los otros supuestos, pues. Pero Pero aquí, mi duda es sí. que no cumple, perdón, de aquí es que no cumple ni siquiera con las tareas mínimas indispensables que menciona el procedimiento. Entonces, me queda la duda si realmente podía desempeñarse inclusive como supervisor. Justo por eso creo que es importante que esta valoración la fortalezcamos a través de un estudio de alguien más, o sea, en este caso de trabajo social, para que pueda llevar un registro de cuáles son las actividades que hace. Si esas son las actividades que hace y dice que es administrador, pues las podemos tomar en consideración así. Pero sí es importante que quede por escrito para que nosotros podamos defendernos hasta cierto punto, porque al final del día, pues es lo que dice el trabajador contra lo que decimos nosotros, ¿no? Y eso en una demanda, pues va a ser un problema si no tenemos bien estructurado cómo son las actividades que realiza. Gracias. Muchas gracias. Pues quiero agradecerles por su participación. La verdad es que este caso estuvo muy interesante. Muchas gracias a la sede presentadora. Nos da mucho gusto estar con ustedes y agradecemos mucho su tiempo. Muchísimas gracias. Que Muchas tengan un gracias a excelente todos día. por su atención. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Coman.